Para hacer la parte superior del diseño, vamos a marcar el básico de blusa delantero hasta la cintura indicando las pinzas. Esta es una talla 8 o S y necesito que el vestido salga en talla L o 12. Entonces, cuando se hace una ampliación de tallas por contornos, las tallas, las diferencias son de 4 centímetros en total. Lo que se hace es que esta es la cuarta parte del molde. La voy a pasar a la talla L. Por lo tanto, entre la S u 8 y M debo ampliar 1 centímetro. Y para la L debería ampliar otro centímetro. Entonces eso es lo que voy a hacer. Ampliar 1 centímetro por contornos para la M y otro centímetro para la L. En la parte del hombro amplío medio centímetro y también subo medio centímetro. Como es la L, será 1 centímetro en total. Y la ampliación del escote es de 0.25. Entonces ampliaré medio centímetro para la talla L. Uno los puntos y me ayudo con el molde básico para que no pierda la forma. Bueno, aquí terminaré con la regla de unir porque pues el contorno de busto de la talla L es mayor. Aquí no necesito marcar el escote porque va a tener otra forma. Y verifico que si me esté dando el contorno de busto que necesito para la talla L, que en este caso son 100 centímetros de busto. Por el costado voy a bajar 10 centímetros y los escuadro hacia el centro frente. Ubico la separación de pinza 9 centímetros y marco el resto de la pinza que queda en el molde porque voy a hacer el corte debajo del busto. Estos cortes también se llaman corte imperio. Para determinar dónde voy a dejar la tira del vestido, entonces voy a ubicar la mitad del hombro y a partir de ahí voy a bajar 8 centímetros porque pues no lo quiero la tira tan abajo. Y pues hacia el centro frente le voy a dejar hasta el escote, hasta la línea de busto. Bueno, aquí voy a ir colocando las medidas. Con el sisómetro o con cualquier otra curva que tengan, voy a unir entonces hasta la línea del busto y la altura de la tira. Voy a dejar de ancho de la tira 4 centímetros y a partir de ahí voy a unir también con el sisómetro a la sisa para hacer el diseño. Ahora quiero ampliar la pinza, que no quede tan pequeña, sino que quede de 3 centímetros en total. Entonces amplío la pinza de 3 centímetros y lo que le aumenté se lo aumento al costado. Voy a bajar por el centro frente 1.5 centímetros para que me dé una bonita forma la copa. Y hacia esta nueva línea voy a proyectar la pinza que acabamos de ampliar. Entonces ubico el centro y 1.5 y 1.5 porque fue el total que voy a dejar de pinza y la trazo nuevamente.
el siguiente paso es dar costuras por todo el contorno del molde. Esta pieza la voy a hacer forrada, entonces y lleva pues corte en la mitad, en el centro frente, porque ahí va a ir un moño que va, o un lazo que va a anudar. Entonces debo de cortar esta pieza 4 veces. Bueno, aquí ya he hecho las ampliaciones y el aumento de costura. Lo que corrí de la pinza hacia el costado, corro el vértice igual en la parte del busto para que no quede tan unido. Bueno, acá he cerrado la pinza en papel para poder hacer el posterior. Entonces el posterior no lo voy a marcar hasta la cintura, un poquito más abajo del costado, y marco la sisa, ubico la pinza, aunque esta se va a eliminar, el escote y el centro atrás, teniendo en cuenta la línea de busto y la línea de ancho de pecho. Con el molde delantero confirmo el ancho o el largo que va a tener el costado para que me quede exacto. Bajo los del centro de la pinza, bajo los mismos 8 centímetros para la tira y voy a dejar el escote hasta la línea de ancho de pecho. Unimos en curva, dejando siempre el centro unos 2 centímetros recto. Marco los 4 centímetros que va a tener de ancho la tira y hago las ampliaciones del costado de los 2 centímetros hacia la talla L. Corregimos la sisa. Y marco hasta el centro espalda el corte. Aquí en la parte del centro atrás voy a subir 1.5 desde el corte hacia arriba para que no se vaya a hacer una bolsita y haga la forma que tenemos en la espalda. La pinza posterior no la voy a dejar marcada porque voy a utilizar esos centímetros que tiene de pinza para hacer un recogido con caucho, o sea, en la parte de atrás vamos a encauchar solamente la espalda. Esta pieza la voy a sacar con doblez de tela en el centro espalda y 2 veces para que poder guardar las tiras y todo me quede forrado. Para hacer la parte inferior de la falda, entonces mido el contorno del corte tanto en la espalda como en el delantero y lo sumo para saber cuánto es el perímetro que debe de tener la parte inferior en la cintura o a partir de ese corte. Entonces voy a hacer un diagrama aquí porque pues no puedo hacer todo el molde porque es muy amplio de cómo sería la falda. La medida me dio 93 centímetros, entonces lo divido entre 6 y me da 15.5. Esa es la medida que bajo de la esquina del rectángulo hacia abajo para marcar la curva de la cintura. A partir de ahí marco 90 centímetros hacia el ruedo en las diferentes partes del cuadrado para que me dé exacto. Para la parte del ruedo haremos 4 tiras que midan 11 centímetros por el ancho de la tela. Si la tela mide 1,50, restando orillos serían 4 tiras de 11 centímetros
por 1,48, que son las que van a hacer la arandela del ruedo. Para realizar el corte, tomaremos la tela y la doblaremos para que quede al doblez o con doblez de tela y puedan salir los dos moldes de una vez. Coloco el molde delantero, quito las pinzas para que queden abiertas y coloco el molde haciendo el mayor aprovechamiento de la tela. Lo fijo con alfileres. También marcamos las pinzas. Para el posterior, como tengo la tela al doblez de tela, lo ubico sobre el doblez de tela, el centro a espalda, coloco las alfileres y cortamos. Todas estas piezas 2 veces, la delantera 4 veces. Para la confección de este vestido iniciaremos haciendo las tiras del hombro, dejando uno de los extremos abierto y el otro cerrado. Así lo haremos con las 4 tiras. Estas tienen 50 centímetros de largo por 10 de ancho. Cortando las puntas de los extremos para poder voltearla y que quede bien sacada las puntas. Para las tiras del moño, estas las corté de 50 centímetros por un ancho de 20. Estas son 2. También cortaremos los extremos para poder girarlas adecuadamente. Luego procederemos a hacer las pinzas. Como va forrada, tendremos que hacerle las pinzas a todas las partes. Siempre iniciamos y vamos desvaneciendo, dejando los hilitos largos sin hacer remate para poder hacer un nudo al final de la pinza. Así lo haremos con todas las piezas y las pinzas del costado. Ahora vamos a coser las sisas, forro con delantero, y de una vez vamos a dejar guardada la tira del hombro con la parte que dejamos abierta. Esa es la que vamos a fijar al hombro. Iniciamos rematando, siempre al ancho del centímetro de costura que se le dejó. Aquí introducimos la tira, dejando la costura hacia el lado de la sisa y la parte del doblez hacia el centro frente, haciendo un remate al inicio y al final para que tenga buen soporte la tira y no se vaya a reventar. Cosemos el escote y de una vez acá, siempre dejando la aguja abajo cada vez que vamos a girar la tela, introducimos la tira del moño. También para esta dejaremos la costura hacia la parte inferior de la prenda. La parte del doblez va a ir hacia arriba. Entonces la dejamos aquí teniendo cuidado de no ir a dañar los prenses que ya hicimos y dejando 1 centímetro de costura en la parte inferior para fijarlo a la parte de la falda del vestido. Rematando y al ancho del centímetro de costura. Hacemos piquetes por todo el contorno para que las piezas volteen fácilmente. Revisamos que la tira haya quedado bien fijada, la del hombro y la tira del moño. Y queda el centímetro de costura libre para fijar la pieza inferior.
Revisamos todo, las pinzas, que todo nos haya quedado bien confeccionado. Pasaremos a planchar para que las costuras salgan y nos queden bonitos terminados. Vamos ahora con el posterior. Para la espalda cerraremos inicialmente las sisas, haciendo un remate al inicio y al centímetro de costura. Aquí siempre la aguja abajo, introducimos la tira del hombro y hacemos todo el escote de la espalda. La otra tira. Y también haremos piquetes por todo el contorno de las curvas para que la pieza gire fácilmente. Pasaremos a planchar para sacarle bien las costuras. El siguiente paso será unir por costados. Voy a cerrar el costado derecho para dejar el otro costado para la unión de la cremallera, y ahí va a ser nuestro sistema de cierre. Entonces tomamos la pieza de la espalda por la parte donde vamos a hacer la unión y tomamos la parte que corresponde al delantero por el costado. Unimos las dos piezas y hacemos coincidir las costuras, pasando totalmente en forma envolvente la pieza del delantero sobre el posterior, y esto hará que la costura nos quede guardada o entalegada. Rematamos iniciando y nos fijamos que todas las 4 telas estén unidas. Listo, aquí la volteamos y nos damos cuenta que ya quedó bien. Voy a hacer los nudos de la parte de las tiras en la parte superior y el nudo de la parte del centro para que me quede la pieza ya fijadita. Para la parte de la falda iniciaremos con las tiras inferiores, uniéndolas y haciendo un dobladillo en todo el contorno. Por la parte superior hacemos un rizado y la parte de la falda la unimos a 1 centímetro de costura, haciéndole una terminación de un filete al lado y lado, y por uno de los costados dejaremos una parte abierta, unos 15 centímetros, para la cremallera invisible que vamos a colocar. Fijaremos entonces la parte del ruedo en la parte final de la falda. Uniremos la parte superior con la parte inferior del vestido y hacia el costado izquierdo fijaremos la cremallera. Y así ya tendremos nuestro vestido terminado.